A continuación, voy a dar inicio a la actividad, a la ponencia de la materia ensayo didáctico del diplomado de docente universitario. Ante todo, quiero darle un cordial saludo y el agradecimiento al personal académico de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, en la parte de diplomados. Mi nombre es Roberto Pernalete, soy abogado, egresado de la Universidad Fermín Toro y especialista en el área de mediación. A continuación, voy a dar inicio a esta ponencia, en la cual lleva por nombre la mediación como instrumento para la gestión de los conflictos laborales a consecuencia del COVID-19. Quisiera dar inicio a esta ponencia tomando en cuenta algo sobre la reseña histórica, de la evolución del ser humano. Bueno, nosotros como seres humanos llevamos un desarrollo desde la aparición del hombre hasta la actualidad, donde hemos tomado en cuenta y hemos contribuido con el pasar de los años con este desarrollo de la evolución desde el punto de vista de las necesidades básicas expresadas por Maslow en su pirámide, como es la alimentación, como es la seguridad, como es la salud. Y en este punto quiero hacer bastante énfasis en lo que es la salud. Y el ser humano ha pasado por muchas adversidades a lo largo de su historia, bueno, de nuestra historia. El ser humano ha pasado por muchas adversidades, entre esas muchas enfermedades. Y entre esas enfermedades están las pandemias mundiales. A lo largo de la historia son muchas las pandemias que han ocurrido en la historia del ser humano. Voy a comentarles, voy a estar nombrándole dentro de estas pandemias mundiales la que ha sido más fuerte o la que ha cobrado más víctimas. Y en este caso, con las pandemias mundiales, quisiera hacer énfasis con la gripe española del año 1918. Esta crisis ocurrida a causa de la gripe española ocurrió en Europa y en Estados Unidos especialmente. Esto fue en la época de la Primera Guerra Mundial y esta gripe afectó, es decir, fueron contagiadas 500 millones de personas y de las cuales se estima que fallecieron entre 50 y 70 millones. Fue una pandemia que causó mucho daño en la sociedad, causó mucho daño en la humanidad y el ser humano siguió tomando muchas previsiones. A causa de eso nace la Organización Mundial de la Salud y el hombre se va organizando en instituciones de tal forma de contrarrestar o de atacar las pandemias y las enfermedades a nivel mundial. Es importante comentar referente sobre todas estas pandemias. Luego de esta crisis de la gripe, se pierden muchos empleos y entre estos, actualmente la Organización Internacional del Trabajo, que es una oficina alterna o dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, emite un comunicado en fecha 5 de abril del año 2020, donde estima que se perderán cerca de 195 millones de empleos en los próximos 3 meses a causa del COVID-19. Esta cifra es alarmante debido a que se perderán muchos puestos de trabajo y esto lo causa la pandemia, que a su vez afecta al mercado
afecta al mercado bursátil, a la economía mundial, donde baja los ingresos per cápita de cada uno de los países y afecta la parte económica para el desarrollo de la economía a nivel mundial. Esta crisis está afectando o va a afectar posteriormente en los próximos 3 meses. Es decir, ellos estiman la pérdida de 195 millones de empleos. A continuación voy a estar conversando o planteándoles los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un acuerdo que se ha realizado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015. Esta Organización de las Naciones Unidas, el conjunto de países, han acordado que necesitan realizar unos objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales está la parte climática, la parte de las alianzas, está la parte de la justicia, está la parte del trabajo, para el mejor porvenir y el mejor progresar del desarrollo humano. Dentro de esto tenemos el objetivo número 9, el cual nos habla de un trabajo digno, un trabajo sustentable para que las personas y los individuos del planeta puedan recibir las remuneraciones que satisfagan las necesidades básicas dentro del vivir. Es así que dentro de nuestros objetivos de desarrollo sostenible, en este caso el número 9, habla del trabajo que va realizando tanto la OIT como los objetivos de desarrollo sostenible para el desarrollo de esas actividades. Posteriormente tenemos el objetivo número 16, que nos habla de justicia y paz. Dentro de este objetivo de desarrollo sostenible, vamos a ir pasando a lo que es el otro punto importante, que es el conflicto. Cuando hablamos del conflicto, hablamos que es un desacuerdo entre las partes. Es decir, existen tensiones, existen líos, existen disputas por el desacuerdo. Es decir, cuando hablamos de un conflicto, todos los seres humanos somos distintos, tenemos distintas percepciones, tenemos distintas culturas, distintas religiones y distintos credos. Por tal causa, los conflictos surgen de la diferencia de pensamiento de cada uno de los ciudadanos, de cada una de las personas, de cada uno de los seres humanos. Dentro de esto, estos conflictos no siempre son malos. Hay oportunidades donde los conflictos traen beneficios importantes. Es decir, a continuación les voy a colocar o les voy a aportar una información del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del Estado Lara, donde habla del conflicto. El conflicto bien manejado puede traer enormes beneficios. La gestión del conflicto es a menudo uno de los principales impulsores del cambio. ¿Por qué? Porque el conflicto lo podemos ver de una óptica positiva, ya que se considera que es como una alarma dentro de las organizaciones. Cuando hay un conflicto entre un conjunto de personas, entre dos o más personas, este conflicto genera una alarma y dando a entender, hay un diagnóstico de que hay unas gestiones o unos procedimientos organizacionales, bien sean administrativos, bien sean políticos, bien sean sociales, que están colisionando en cuanto a los pensamientos, en cuanto a las percepciones. Pero mediante este conflicto podemos determinar que probablemente pueden venir unas fallas posteriores y el conflicto te está dando alarmas o nos está dando alarmas para nosotros poder gestionarla. A continuación, una de las formas en las cuales podemos gestionar los conflictos es la comunicación, es decir, el diálogo. La comunicación es muy importante, ya que la manera de gestionar este conflicto, una de las maneras de gestionar este conflicto es mediante la comunicación. Esta comunicación puede ser escrita, esta comunicación puede ser por vía web, esta comunicación puede ser personal, pero siempre la comunicación surge como una alternativa importante para la gestión de estos conflictos. Dentro de la comunicación asertiva es muy importante también, y hablamos de la asertividad. Y la asertividad es la habilidad o la capacidad que tiene el ser humano de expresar
sus sentimientos, emociones y opiniones, siempre respetando a las de los demás. Cuando nosotros tomamos en cuenta este análisis, esta perspectiva, es decir, cuando yo expreso mis emociones, mis opiniones, pero también debo respetar a las demás, estamos dando un paso importante para la gestión de esos conflictos. A continuación, voy a conversar referente a la gestión de los conflictos en sí. Y para eso es importante tomar en cuenta lo que es las normas jurídicas. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en este caso en Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos que los medios alternos de resolución de conflictos son unas alternativas para dirimir las disputas, los conflictos, y están dentro de la normativa legal. Y eso quiere decir que las normas escritas, nuestras doctrinas, avalan la gestión y la resolución alternativa de conflictos. Esta parte es muy importante porque es algo que está escrito, es algo que está dentro de las normas y por lo tanto va a traer enormes beneficios desde el punto de vista legal, también desde el punto de vista social, desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista jurídico. A continuación, voy a plantearles o vamos a definir algo muy importante, que es la mediación. La mediación es la actividad que tiene un tercero en lograr intervenir entre dos o más personas que tienen o que se les presenta algún conflicto. Aquí quiero hacer bastante énfasis que la mediación personalmente me apasiona, porque es la intervención de un tercero, bien sea un abogado, y este abogado puede gestionar la mediación para la gestión de conflictos sin llegar a la parte posterior, es decir, sin llegar hasta las instituciones jurisdiccionales. Cuando hablamos de mediación, es la alternativa y es la intervención que tiene un tercero para poder dirimir, realizar las gestiones para la resolución de conflictos. Es decir, existe un conjunto de técnicas, como lo hablaba anteriormente, como es la comunicación. El mediador es un conector de las comunicaciones, el cual tiene la potestad de plantear alternativas para gestionar el conflicto, pero no puede emitir un juicio. Es decir, las mismas partes van a llegar a un acuerdo. Por lo tanto, la mediación funciona de una manera, si pudiese decir, fantástica, que es el arte de mediar, el arte de gestionar el conflicto, el cual vamos a seguir viendo más adelante. Dentro de la parte de la gestión del conflicto existe la voluntariedad, es decir, debe ser voluntaria. Las partes en conflicto deben estar de acuerdo con el proceso de mediación. Es decir, las partes pueden llegar a solicitar a un mediador y llegar posteriormente a la firma del acuerdo. Confidencialidad. En los trabajos y las acciones que realiza el mediador deben ser totalmente confidencial. Es decir, todo lo que se realiza dentro de esa área, ese círculo de mediación, eso debe quedar allí. Es decir, eso no se puede, no puede ser público. Por lo tanto, es muy confidencial. Cuando hablamos de imparcialidad, hablamos de que el mediador debe ser imparcial, debe buscar la gestión del conflicto, pero no puede tener una inclinación a alguna de las partes. Cuando hablamos del ámbito de la aplicación, este ámbito surge desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista social, político e institucional. Es el ámbito de la aplicación. También conversamos de la negativa, o lo que llamamos como la negativa del conflicto, que muchas de las personas
entienden la palabra de conflicto como una negativa, es decir, es muy negativa la palabra conflicto, pero hay otra percepción que el conflicto es beneficioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones se estima que los gerentes y jefes de las organizaciones pierden más del 50% de su tiempo en la gestión o discutiendo el conflicto. Quise decir discutiendo el conflicto. Se pierde mucho tiempo en el conflicto. Hay organizaciones importantes donde se estima que tienen una organización o un departamento de gestión de conflictos para que los procesos de productividad, tanto de una empresa, de una organización, de una institución política o una ONG o cualquier otra de estas instituciones, procedan para procedan para gestionar el conflicto. Es importante tomar en cuenta que la mediación y la gestión de los conflictos nace en los Estados Unidos en los años 1970. ¿Cómo es esto que nace en 1970? Sí, con el gobierno de Jimmy Carter, donde él solicita actos de mediación para poder gestionar los conflictos en las comunidades. Y a partir de eso, un conjunto de personas o un conjunto de individuos van tomando la mediación como medio alternativo de conflicto y a lo largo del mundo, a lo largo del planeta Tierra se sigue extendiendo esta metodología. Es tanto así de que existen muchas experiencias por la parte de la mediación que han ocurrido a lo largo de la historia. Tenemos el caso de los conflictos armados de Colombia, donde posteriormente se hace un trabajo de justicia, de paz y de mediación, porque lo que se está activando es la cultura de paz y el desarrollo del ser humano. En el caso de Colombia, han entrado a un acto de conciliación, a unos acuerdos para dirimir los conflictos armados que tienen más de 50 años. Estructuralmente, la mediación nace en el año 1970, que son nuestros registros, pero anteriormente han existido un conjunto de mediadores, como lo fue la Madre Teresa de Calcuta, en el Líbano, cuando realizó una mediación en un conflicto entre unas personas revolucionarias, es decir, protestantes, que tenían secuestrado a 200 niños en un hospital en el Líbano. Y posteriormente la Madre Teresa de Calcuta hizo esa gestión de mediación. Jesucristo fue un mediador. Gandhi fue un mediador y Nelson Mandela fue un mediador. Son muchos los mediadores. Y nosotros también en algunas oportunidades de la vida hemos funcionado o hemos fingido como mediador sin saberlo. Pero siempre tratamos de gestionar la mediación. Existe una historia que es la historia de la naranja. Es la historia de la naranja donde una señora tiene una naranja y la coloca en la mesa. Y al llegar a sus dos hijas, va a agarrar la naranja y la naranja la agarran cada una por un lado y se molestan porque ellas quieren la naranja. La señora le dijo, vamos a picar la naranja, la mitad para ti y la mitad para ti. Resulta que detrás de eso está una persona que fue una señora y es mediadora por naturaleza. Y ella se comunicó y le dijo a las niñas, ¿qué vas a hacer tú con esa naranja? Y una niña le dijo, yo voy a utilizarla para hacer un zumo, para hacer un jugo de naranja. Y la otra niña le dijo, yo necesito la concha de la naranja para hacer la ralladura. Primero, con esa ralladura de la naranja hizo una torta a la niña y con el zumo logró realizar el jugo. Es decir, con la comunicación, mediante la mediación, lograron gestionar ese conflicto. A continuación, les voy a hablar sobre los acuerdos. Cuando hablamos de los acuerdos, es importante tomar en cuenta que los acuerdos es el convenimiento entre las partes, el consenso, el estrecharse la mano,
el fingir o ese acuerdo que debe ser por escrito posteriormente a un conflicto. ¿Cuál es el objetivo del mediador? El objetivo del mediador es crear que ellos lleguen a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Y una de las ventajas que tienen la mediación y la gestión de conflictos cuando llegamos al acuerdo es la economía procesal. Los tribunales están congestionados de demandas y de denuncias. Y la mediación o los medios alternos de la resolución de conflictos es una economía procesal, es decir, es mucho más rápido, mucho más lento y así sucesivamente van gestionando todos los conflictos. Quiero finalizar esta exposición con unos pensamientos en este caso, de Nelson Mandela, que nació en Sudáfrica y hablaba mucho de la negociación y habla de la paz y la cultura de la paz. Y dice que solo los hombres libres pueden negociar. Los presos no pueden firmar contratos. Su libertad y la mía no pueden separarse. Nelson Mandela. Él es un defensor de los derechos humanos, es decir, por la raza afrodescendiente, en la cual él decía o sostenía que también los afrodescendientes tenían la capacidad de poder manejar un país, de poder contar con libertad, de poder contar con los mismos derechos que tienen los demás ciudadanos. También quería dejar esta reflexión de Nelson Mandela, donde dice: la educación es la rama más potente para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Y por último, lo consideraría el padre de la cultura de la paz. Y él nos dice que es Gandhi, él nos dice: sé el cambio que deseas ver en el mundo. Muchas gracias por su atención, espero que sea de su agrado esta ponencia y muchas gracias.